Hola, en el video del día de hoy continuaremos trabajando con las funciones. Como lo vimos en ocasiones anteriores, empezábamos a trabajar con funciones simples y de manera sencilla. Repasando un poco las funciones con las que se trabajaron anteriormente, veíamos nada más la estructura básica para poder elaborar una función. En este caso hay que recordar la estructura, así que vamos a regresar a ello. Una función requiere comenzar con la leyenda función, después el nombre de la función como se pretende utilizar y posteriormente entre paréntesis los nombres de los argumentos que la función va a utilizar, es decir, de aquellas variables que va a necesitar para poder realizar el cálculo que la función haga. Una vez que se tiene esta apertura, después de ello se va a definir qué es lo que hará la función. En estos casos podemos ver que son ejemplos sencillos: una suma sencilla de dos números, una potencia o una raíz con respecto a un número. Y finalmente se concluye con la leyenda fin de la función, end function. Y con eso es suficiente para comenzar con una función. El día de hoy vamos a ver una función un poco más complicada, para que veamos que las funciones en realidad tienen un alcance bastante elevado y pueden llegar a hacer diferentes cosas por sí mismas. Voy a crear una hoja nueva y en esta hoja nueva voy a escribir números y letras. Y vamos a crear una función que nos permita quitar números de un texto que contenga números y letras. Entonces vamos a ver cómo hacer esto a continuación. En Visual Basic, de nuevo en VBA, vamos a comenzar a escribir nuestra función. De nuevo con el comando de función, function. Y a esta función le voy a llamar extrae, para no alargarnos demasiado. Y extrae va a requerir de un texto. Hasta acá sería suficiente, pero voy a declarar ahora que este texto puede ser variante. Y al colocar un enter, listo, al colocar un enter se nos agrega automáticamente el final de la función. Ahora es importante repasar de nuevo. Tengo el nombre de la variable, el argumento que se va a utilizar, y en este caso estoy declarando cómo debo de tratar a la variable que está entrando, en este caso como una variante, y hay que tener en cuenta que a mi variable le estoy llamando, o a mi argumento en este caso le estoy llamando texto. Después de esto podemos continuar agregando o haciendo diferentes cosas. Lo que veíamos anteriormente era explicar cuál va a ser el funcionamiento de la función. En esta ocasión vamos a comenzar a dimensionar, a colocar variables que vamos a utilizar para poder hacer los cálculos que extrae va a necesitar. Vamos a necesitar una variable que se llame largo, la cual vamos a definir como un entero. Y esta línea nos permite dimensionar una nueva variable que se va a llamar largo como entero. También vamos a necesitar una variable como contador, que también sea entero. Una variable que se llame valor, como una cadena. Y una segunda variable que se llame valor, también como una cadena. Entonces hasta acá lo único que estamos haciendo es la declaración de las variables que se van a utilizar. En los cálculos de la función. Después de eso vamos a comenzar a explicar, bueno, entonces cómo voy a calcular mi variable largo, y vamos a ir poco a poco utilizando las variables hasta llegar a extrae. ¿Cómo voy a definir qué es largo? Largo va a utilizar una función de la biblioteca de Visual Basic que se llama largo o length, abreviada con len, y le voy a decir que quiero que largo mida la longitud de la variable o del argumento texto.
Es decir, lo que va a ocurrir en este punto es que largo va a contar qué tan grande es el texto que yo le proporcione. Y voy a agregar mi comentario para eso también. Largo cuenta la longitud del argumento llamado texto. Luego de eso vamos a necesitar un contador y en resumen vamos a verificar qué elementos de la cadena son números y que se agreguen a una variable. Para eso yo voy a necesitar un for. Esta estructura ya la habíamos visto antes. Y vamos a pedirle que vaya de 1 hasta el largo de la cadena. Es decir, que cuente empezando desde 1 hasta lo largo que sea el texto que yo le voy a colocar. En este caso son 12 dígitos, ¿vale? Pero como este texto puede variar, pues por eso ponemos aquí largo. Después lo que quiero que haga ese for es que defina valor con respecto de la extracción. Para eso sirve mid, para extraer. String me quiere indicar de dónde lo voy a extraer, y lo voy a extraer de texto porque ese es el valor que va a estar entrando. Que comience en i, que i va a comenzar en 1 hasta el largo del texto, y que solo extraiga un número cuando extraiga. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a estar constantemente extrayendo un solo valor. Como es un for, como es una estructura de bucle, va a extraer primero la A, luego va a extraer la S, luego va a extraer la D, luego va a extraer el 1, luego va a extraer el 2, 3, Q, W, E, 4, 5, 6. Y así uno por uno. Después de eso, ¿para qué necesitamos que extraiga? Vamos a utilizar un if, que es otra estructura que ya habíamos visto antes. Y vamos a requerir de hacer una evaluación, una valoración. Y aquí vamos a necesitar una función de nuevo que se llama ask. ¿Qué es lo que hace ask? Ask me permite indicar qué tipo de variable es la que tengo entre manos. Con ask puedo saber si un valor es un texto, un número, un símbolo, e incluso específicamente qué valor o qué símbolo es, qué número es, qué letra es. Para todos los valores que se puedan encontrar, que sean desde el valor 48 hasta el 57 de la tabla de valores de ask, estos podrán ser números, como se ve en la imagen. De modo que vamos a pedirle que si valor, que es lo que acabamos de obtener acá arriba, recuerden que el valor estamos obteniendo cada uno de los valores individualmente. Esto lo vamos haciendo poco a poco. Entonces se obtiene el primer valor, que es una A. Y si ese valor es ya sea mayor o igual a 48, mayor o igual a 48, y a la vez, porque se tienen que cumplir ambos, y a la vez valor es menor o igual que 57. Si esto se cumple, significa que el valor que se está evaluando es un número. Entonces vamos a pedir que ese valor, así como aparece acá, valor, que este valor se sume a una variable que le vamos a llamar valor 1. Es decir, vamos a ver de nuevo. Voy a aumentar el texto de este lado. ¿Qué estaría haciendo? Bueno, voy a terminar de cerrar acá. Eso si eso ocurre, si no, else. No quiero que haga nada. Es decir, si no es un número, que no haga nada.
no es preocupante. Y luego se finaliza el if. Y valor 1 es igual a valor 1. Y valor. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer mi función en esta parte? Lo que va a hacer es que va a analizar, aquí está, todo el contenido que yo le proporcione en texto y números, esta cadena. Y lo que va a hacer es que va a ir comprobando una por una. Primero va a sacar a la A con esta instrucción de acá. Va a sacar a la A. Después va a verificar si la A es un carácter que esté entre el 48 y el 57 de la tabla. Porque si es así, si está dentro de los caracteres 48 y 57 de la tabla ASCII, significa que este carácter es un número. Por lo tanto, si es un número, le voy a pedir que a valor lo sume a valor 1 y lo guarde como una variable. Y eso lo va a hacer una vez para la A, va a continuar y lo va a hacer para la S, luego para la D, luego para el 1, luego para el 2, luego para el 3. Y va a estar verificando si estos son números. Por eso los valores de la tabla ASCII 48, 57. Si esto sucede, si es un valor numérico, entonces lo va a agregar a valor. Y si no, pues no va a hacer nada, porque no nos interesa hacer nada con el texto, nada más con los números. Finalmente, le vamos a pedir que para next me ponga la función y que la función sea igual al valor 1. Es decir, que ya nos proporciona el resultado de valor 1 una vez que haya terminado. De modo que va a evaluar de 1 hasta el largo, es decir, en este caso hasta 12 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y una vez que haya terminado, para la siguiente i, lo que quiero es que me proporcione el resultado de la suma de todos los números. Bueno, no la suma, sino el concatenamiento de todos los números, y que me los proporcione como extrae. Entonces vamos a verificar si eso pasa. Hasta este punto, entonces, nuestra función lo que debería hacer es extraer todos los números de este texto. Voy a presionar igual y recuerden que ya está como una función que se llama extrae. Ojo que se llama igual que otra, entonces deberíamos tener cuidado acá. De preferencia vamos a evitar hacer esto, por lo que le voy a cambiar un poco el nombre, extrae num. Y como estoy cambiando el nombre de la función, debo de tener cuidado de hacer los cambios correspondientes. Entonces esta va a ser extrae num. Y necesito una variable que proporcionarle a extrae num. Un argumento, perdón. Necesito un argumento que proporcionarle a extrae num, a mi función de extrae num. Entonces le voy a proporcionar este y me debería dar únicamente los números. Cierro el paréntesis, presiono enter y listo. Y aquí yo puedo cambiar, por ejemplo, a ASD 321 EQW 654 y la función se actualiza. Esto nos permite ver que podemos darle muchos usos diferentes a las funciones y pueden ser tan complejas o tan sencillas como queramos. De esta manera lo que estamos logrando es, pues, de nuevo, repasar la estructura de una función. Y vamos a acercar un poco aquí la pantalla. Lo que nos permite hacer esto es en la primera parte de la función nombrarla y proporcionarle el argumento que va a utilizar. Después hicimos la declaración de variables. Luego definimos que vamos a requerir una variable que se llame largo para que la podamos contar luego desde 1 hasta largo y que individualmente vaya extrayendo los valores y los vaya comparando con la tabla ASCII de caracteres, para que así podamos determinar si los valores que se están sacando son o no son números. Si son números, estos se van a agregar una variable y se van a ir concatenando. Una vez que se hayan terminado de extraer todos, es decir que i alcance el valor de largo, en ese momento se va a ejecutar la función extrae num, que nos va a proporcionar el resultado concatenado de todos los números.
Esto nos permite ver que podemos tener funciones desde funciones muy simples que sustituyan una función hasta funciones muy largas. Pero a la vez esto nos da mucha libertad, de modo que nosotros podemos crear nuestras propias funciones y no necesitan ser únicamente numéricas. Podemos trabajar con caracteres de texto. Aquí estamos extrayendo los números, pero en realidad no los estamos tratando como números, no se están sumando, no se restan, no se multiplican, no nada. Se extraen y se tratan como valores. Y hasta acá vamos a dejar el video de las funciones. Hasta la próxima.